Un pensamiento tonto. A una civilización espacial nunca se le había negado la entrada a la Federación Galáctica, en los milenios transcurridos desde su creación. Los humanos bien podrían ser los primeros. Ninguna especie en su sano juicio votaría a favor de su admisión. La inestabilidad de su gobierno era algo que nunca habíamos presenciado en una civilización industrial, y mucho menos en una civilización espacial. ¿Cómo se puede confiar en una especie que no puede mantener el control de su propia gente? Las perspectivas de admisión de los humanos eran bastante sombrías, a juzgar por las expresiones en el Senado. ¿Por qué no rechazamos su solicitud ahora? Bromea la Cámara. Nos ahorraría todo el tiempo. Todas las especies sensibles tienen derecho a presentarse ante el Consejo de la Federación y presentar sus argumentos para su admisión. El emperador Folik de la hegemonía CIMX tamborileó con sus garras sobre la mesa, pareciendo ya aburrido. Al menos debemos dar la apariencia de un juicio justo. Chasqueé mis mandíbulas en señal de desaprobación. Los Terran tenían otro líder recién instalado, este estaba empeñado en incorporarlos a la Federación. Era cuestión de tiempo que mordiera el polvo, al igual que sus predecesores. ¿Cómo podría un organismo imparcial aceptar la legitimidad de cualquiera de sus gobernantes? Era imposible olvidar el caos de sus últimos años. Cuando se estableció contacto con la Tierra, el canciller Landon Morris estaba en el poder. Su gobierno parecía ser aceptado por el público humano, su Estado Mayor actuaba contento en su sumisión y sus generales acataban sus órdenes. Varios pretendientes se acercaron sigilosamente a la Unión Terran, con la esperanza de añadir un nuevo aliado a su bloque político. Los humanos parecían inteligentes, amigables y adaptables, ¿quién no los querría en su esquina? Era demasiado bueno para ser cierto. No hubo señales de advertencia por parte del canciller Morris de que algo andaba mal, ningún diálogo que sugiriera que su mando se estaba desmoronando. Simplemente llegamos a una cumbre de la Federación y nos encontramos con una rotación total de personal humano. La canciller Rachel López se había hecho cargo de la Unión Terran en una repentina toma de poder. Prometió deshacer todas las acciones de su predecesor y presentó una agenda radicalmente diferente. Si bien su gobierno mantuvo el apodo de Unión Terran, estaba claro que era solo de nombre. Ahora bien, si hubiera sido un incidente aislado, se podría haber perdonado. Los golpes militares y las luchas internas entre nobles no fueron infrecuentes tras el primer contacto. Fue una época tumultuosa para muchas especies, en la que lucharon por encontrar una identidad cohesiva. Abundaban el miedo y la incertidumbre, y esos eran motivadores comunes de la rebelión. Sin embargo, los humanos derrocaron o expulsaron a sus líderes cada pocos ciclos. El gobierno de la canciller López fue derrocado, al igual que los dos líderes que la sucedieron. Y gracias a sus turbulentos cambios, los humanos se convirtieron en parias. Estaban atrapados en una lucha de poder insostenible, a nuestro juicio. Todo interés en una alianza con ellos, por parte de sus vecinos galácticos, se disipó. ¿Quién se aliaría con una especie tan volátil? Cualquier acuerdo hecho con la Unión Terran podría revertirse en un abrir y cerrar de ojos. Parecía poco probable que el gobierno con el que se firmó el acuerdo existiera dentro de unos años. El Consejo reconoce a la canciller Leah Brown de la Unión Terran, dijo Folik, manteniendo de alguna manera un tono serio. Envía al humano. Observé con ojos escépticos cómo un humano entraba a grandes zancadas en la cámara, escoltado por un guardia de la Federación. El cabello gris que le caía sobre los hombros era una clara marca de su edad. Las gafas y las arrugas tampoco la hacían parecer más joven. ¿Cómo se sienten los generales terrestres al ser comandados por alguien viejo y medio ciego? Me burlé. Fue todo lo que pude hacer para reprimir una risa. Me sorprendería que este régimen dure un ciclo. La canciller Brown sonrió mientras se acercaba al micrófono. Saludos, honorables gobernantes de la Federación. Gracias por tenernos. Bienvenido, humano, respondió Folik. Comprendan, antes de comenzar, que su especie enfrentará un escrutinio considerable en este proceso. Pedimos respuestas honestas que nos ayuden a llegar a una determinación. Ella asintió. Entiendo. Tengo la intención de responder a todas las preguntas con un espíritu de transparencia. Muy bien, dejemos la palabra a las preguntas de... Presioné con una pinza el botón para activar el silencio y apareció un holograma azul junto a mi estación. Cuanto más rápido pudiera destripar al simio sin pelo, antes terminaría este procedimiento. Quizás ellos mismos retirarían la solicitud. Folik exhaló un suspiro de cansancio. El Consejo reconoce al rey Heltan, de la Commonwealth de Joal. Gracias. Mi pregunta es simple. Me incliné hacia adelante en mi asiento, mirando al Terran.
¿Por qué la Federación debería permitir que un gobierno tan inestable entre en nuestras filas? El humano parpadeó sorprendido. Inestable, ¿por qué dices eso? Sus gobiernos suben y bajan con el viento. Me burlé. No tengo fe en que esta última versión de la Union Terran dure. Le ruego me disculpe. Nuestra continuidad de gobierno se reduce a una ciencia. La Unión Terran ha sido un instrumento de paz durante siglos. Oh, por favor, su gobierno es lo opuesto a la continuidad. Eres el quinto canciller en el lapso de 3 décadas. Y, solo soy un funcionario, error de traducción. Nuestros valores, error de traducción, son el pilar de nuestra sociedad, ya sabes. Su traductor no funciona correctamente. ¿Qué dijiste antes de valores? Error de traducción. Sí, ¿qué significa eso? La sorpresa apareció en el rostro de la canciller, aunque recuperó la compostura rápidamente. Significa que el pueblo elige su gobierno. ¿Qué gente? Los nobles, los generales, los ciudadanos de la tierra, todos ellos. Exclamaciones de asombro estallaron por toda la cámara. Estaba diciendo el canciller Brown que el gobierno terrano dejaba que los gobernaran los campesinos y no al revés. La idea era ridícula. No veía cómo podría funcionar un sistema así. La persona promedio era ingenua e ignorante, necesitaban que alguien les dijera qué hacer. Sin guía, la gente inferior actuaría por su propio interés sin restricciones. Es como si no tuviera ningún gobierno. Silencio, bramó el emperador Folik. Canciller, no veo cómo eso es posible. Los plebeyos nunca se pondrían de acuerdo sobre una sola persona. El líder humano frunció el ceño. Por supuesto que no, nuestros líderes se determinan mediante votación, al igual que usted decide nuestro estado de admisión. Gana el candidato con el apoyo más popular. ¿Cómo se decide cuándo? Realizar una votación. Las antenas de Folik estaban agrupadas, parecía completamente estupefacto. ¿Y quién? ¿Cómo se cuentan los resultados? Los errores de traducción se programan periódicamente y los voluntarios del gobierno los cuentan. No es solo para mi oficina, también es para cargos locales y cuerpos legislativos. Yo mismo desactivé el silencio. Esto es absurdo. Seguramente hay algunos límites sobre por quién pueden votar. No te sigo. Algunas calificaciones, estatus o linaje para subir a tu trono. No querrías que ningún campesino se convirtiera en líder. Cualquiera puede correr, incluso nosotros, humildes campesinos. El humano tuvo el descaro de reírse. No encontré humor en lo absurdo de todo esto. Su campaña solo tiene que generar suficiente interés para aparecer en la boleta. Y entre los 1.000 millones de personas en el sistema solar, sacaron tu nombre del sombrero. Bueno, no exactamente, pero... ¿Por qué tú? A la gente le gustaron mis ideas. Creyeron en mi visión. Eso es todo. Eso es todo. Me quedé en silencio. No era de extrañar que este ridículo sistema no hubiera sido replicado en otras partes de la galaxia. ¿Cómo podría el gobierno terrestre tener alguna apariencia de autoridad? ¿Cómo podría un poder que no subyugaba a sus súbditos mantener el Estado de Derecho? Dudaba que una sola persona en la Tierra respetara la oficina del canciller. Sin miedo, sin jerarquía, no había sociedad. Imagínese centrar la política gubernamental en torno a la popularidad, como si esa fuera una métrica razonable para la gobernanza. Podría imaginarme al canciller Brown, suplicando el favor de los pobres, como un clérigo indigno. La gente común era un grupo voluble que no entendía lo que realmente quería. La cantidad de líderes terrestres, en el poco tiempo que los conocimos, fue la mejor evidencia de que, la democracia, no funcionó. Realmente los humanos sacaron a sus líderes de sus castillos cada vez que los campesinos cambiaban de opinión. Cualquier especie sensata habría descartado la idea, después de ver lo que le hizo pasar a su país. El caos de una rebelión no era una broma. Dependiendo de cómo se alinearon las facciones militares, podrían pasar meses hasta que termine la consiguiente lucha por el poder. Dudaba que los soldados endurecidos simplemente siguieran los decretos campesinos. Fijé al humano con una mirada condescendiente. Recuérdeme el nombre de su predecesor, canciller. Brandon Cortés, respondió ella. ¿Cómo lo destituiste? Creo que fue un asunto bastante sangriento. Admitió el error de traducción y renunció. La transición del poder fue pacífica, como siempre. Perdió de manera justa y eso es todo. ¿Qué clase de gobernante capitularía voluntariamente ante su oposición? Por lo que parece, esa era la regla, no la excepción. Estos terranos deben ser un grupo de tontos y cobardes. En cualquier caso, la verdadera idiotez fue anunciar ese hecho en el escenario galáctico. Era cuestión de tiempo que un imperio decidiera asimilarlos y devolverlos al orden adecuado. Y su primer líder, el canciller Morris.
El emperador Folik parecía cada vez más desconcertado. Dijo ser popular. No creo que pueda perder. ¿Qué cambió? El canciller Brown se encogió de hombros. Oh, era muy querido. Pero llegó al límite de su mandato. ¿Límite de plazo?, preguntó Folik con incredulidad. El humano asintió. Sí, no querrías que una persona se aferrara al poder indefinidamente. Es una receta para la corrupción. Yo creo que es suficiente por hoy. Humano, debemos suspender nuestra sesión, por mi cordura. Le has dado mucho en qué pensar a la Federación. Volveremos mañana a la misma hora para votar sobre su admisión. Los diversos representantes comenzaron a salir de la sala, abriendo un amplio camino alrededor del canciller Brown. Mi opinión sobre los humanos solo se había deteriorado, desde que los consideraba insolentes y temerarios. La Federación tuvo que prohibirles la entrada. Asociarse con un líder que no tenía ningún derecho legítimo al trono estaba fuera de discusión. Demonios, si los mantuviéramos cerca, sus locas ideas podrían colarse en las cabezas de los campesinos. Tuvimos que excluir a los simios antes de que toda nuestra sociedad se desestabilizara. Mi ayudante se acercó a mi lado mientras yo me retiraba a mi retiro privado. Sin duda escuchó el proceso y formó sus propios pensamientos sobre el asunto. En contra de mi buen juicio, decidí confiar en el humilde Joal. Sería maravilloso para mi cordura menospreciar a los humanos con otra alma. ¡Qué especie tan primitiva y voluble! Estos humanos no tienen lugar en la Federación, claramente, comenté. Agitó una pinza en un gesto evasivo. Esa es su decisión, señor. Entrecerré los ojos. No estás de acuerdo. El ordenanza vaciló y noté el brillo de miedo en sus ojos. Permiso para hablar libremente, agregué, con un resoplido de mala gana. Seguir. Fuera eso. Bueno, los encuentro fascinantes. Toda su gente unida. Actuar por interés colectivo, participar en el discurso público, alimentar opiniones. Su gobierno defiende algo, un ideal. Quizás si estudiamos a estos humanos, podríamos aprender algo. Lo haces parecer tan utópico. Quieres que alguien tome las decisiones. Representando a tu especie, tomar decisiones de vida o muerte. Dejar que los plebeyos decidan lo bueno y lo malo, como si supieran qué es lo mejor. Es un pensamiento tonto. El asistente guardó silencio, y ese silencio era enloquecedor. ¿No lo ves? Sí sé. Por supuesto, señor, mi error. El joven sirviente miró fijamente al suelo, con una mirada inquietante en sus ojos. Un pensamiento bastante tonto en verdad.